Buenas noches, amigos y amigas. También saludos para los hermanos de la Yeshiva del Instituto Bíblico. Me conecto nuevamente para poder tener un estudio, el estudio semanal correspondiente. Y bueno, uno de los temas que uno de los pastores solicitó es justamente estudiar un poquito lo que es las señales antes del fin del mundo, ¿verdad? Que está muy de moda, se estudia mucho esto sobre las señales del fin, pero hay que entender también que esto también depende de lo que es la hermenéutica o la interpretación que pueden tener varias escuelas, pueden ser de teología, pueden ser varias escuelas bíblicas históricas también, y también depende mucho de lo que es la religión, ¿no? Recuerden que hay muchas religiones en el mundo. Las más importantes tienen un libro sagrado como revelación. En este caso el judaísmo tiene la Tanaj, el cristianismo tiene la Biblia, el Islam tiene el Corán y cada una de esas religiones habla de las cosas del fin del mundo, ¿verdad? Entonces nosotros el día de hoy vamos a utilizar el texto de Mateo capítulo 24 desde el verso 16 para analizar de una manera sencilla con lo que dice el texto bíblico, de una manera sencilla, analizándolo así, ¿qué nos dice el texto bíblico en cuanto a estos temas del fin del mundo, ¿no es cierto? Shalom para la hermana Lorenita Prado, también para la pastora Rosa Villagres. Miren, en el verso 36 del capítulo 24 de Mateo dice: pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, dice, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé. ¿Qué está diciendo aquí Yeshua, no es cierto? En cuanto al día y la hora, o la parusía, parusía significa segunda venida, obviamente nadie lo sabe sino solamente el Padre Celestial. Dice Yeshua, la venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé. Ahora, ¿por qué Yeshua dice esto? No, será como en los tiempos de Noé. Saludos también para el pastor Giovanni Recalde de Renacidos. Entonces, ¿por qué dicen los tiempos de Noé? ¿Quién fue este personaje tan importante que Yeshua lo menciona como una señal? No, lo menciona como una señal porque dice, así como en los tiempos de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, ¿qué sucedía en la época de Noé? Y Yeshua dice, porque en los días antes del diluvio, recuerden que la tierra, digamos, las primeras generaciones de pobladores de la tierra, según la Biblia, desde la época de Adán hasta la época del diluvio, según el conteo bíblico hebreo, más o menos son 1536, 1540 años. Según algunos biblistas ya cristianos es aproximadamente 2000 años, ¿no? Pero estamos hablando que antes de que haya el diluvio hubieron entre 1500, 1600 años según el calendario bíblico. Según el cristianismo posiblemente unos 2000 años. Y ahí vino el diluvio. Entonces Yeshua está diciendo, porque antes del diluvio comían, bebían y se casaban, dice, y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron qué hacer de lo que sucedía. Y llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, miren lo que nos revela aquí Yeshua, ¿no es cierto? Nos revela Yeshua que cuando se dé esto de la segunda venida o la parusía, o cuando venga como el Mesías, ven David, obviamente va a estar la tierra como en la época de Noé, como antes del diluvio. ¿Y qué es lo que sucedía antes del diluvio? Por ejemplo, Yeshua, entre las cosas que menciona, dice que mucho la gente se dedicaba a comer, lo que aplicaría mucho a los placeres, ¿verdad? Mucho a comer. Dice que mucho bebían, se casaban, se daban en casamiento, lo cual sería alusión a que el hombre más se dedica a una vida de placeres, lo que es la comida. No es que come lo necesario, sino come porque disfruta lo
lo que es más de lo necesario incluso para el cuerpo. De igual manera las bebidas, uno puede decirlo. Entonces son señales que Yeshua ya nos dice de que algo así sucedía en la época del diluvio, entre las otras cosas que sucedía también que ya voy a leer. Entonces así será cuando se dé la venida del hombre, del Hijo del Hombre, cuando las personas anden en este mundo dedicados a los placeres, a los vicios, a la comida, a la bebida. Cuando habla solamente de casarse o relaciones sexuales, no es que habla en el sentido lógico, correcto, que es entre un hombre y una mujer, sino en el sentido que aún la Biblia prohíbe, ¿no es cierto?, que es mezclar la semilla. O sea, ustedes saben que dentro de los 613 mandamientos de la Torah hay uno que dice no mezclarás la semilla. Entonces tiene que haber una relación normal, género hombre, género mujer, una persona hombre y una persona mujer, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que ya Yeshua aquí nos da a entender como señales importantes de que van a suceder antes de que su venida se aproxime, ¿no? Ahora quiero leer un poquito de la Torá. ¿Qué nos dice en cuanto a este tema la Torá? Ya que Yeshua lo está mencionando en Mateo 24, que es el famoso capítulo escatológico, quiero regresar al capítulo 6 del Bereshit del Génesis, donde habla de las causas del diluvio, ¿verdad? Dice, los hombres empezaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra y les nacieron hijas, dice. Cuando los hijos de Dios vieron que las mujeres, hijas de los hombres, eran hermosas, tomaron para sí mujeres que seleccionaron. Dijo Hashem, mi espíritu no continuará debatiendo eternamente con el hombre. Él no es más que carne, sus días serán 120 años. Y dice, los Nefilim, que literalmente significa en hebreo caídos, los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días y también después los hijos de los dignatarios o de los hijos de Dios cohabitaron con las mujeres y ellas les dieron hijos gigantes. Esos Nefilim o caídos fueron los fuertes, fueron los héroes que se rebelaron contra Hashem, que siempre preexistieron, hombres de renombre. Hashem vio que era grande la maldad del hombre en la tierra y que toda consecuencia de los pensamientos de su corazón era solamente mala. Siempre Hashem reconsideró haber hecho al hombre en la tierra y se afligió en su corazón. Dijo Hashem, disolveré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el animal, hasta los rastreros y hasta los seres que vuelan por sí en el cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noah le agradó a Hashem. Miren lo que está diciendo aquí, algo súper interesante, en mi opinión, súper interesante. Está diciendo aquí la Torah del Bereshit que, a propósito, nadie duda en el judaísmo de que este libro lo escribió Moisés, el mismo Moshe, por revelación divina, ¿no? Pues algo interesante que dice aquí es, por ejemplo, que había mucho robo. En ese tiempo ya había mucha corrupción. Si usted sigue leyendo todo el capítulo de la historia de Noé, va a encontrar que había mucho robo. Mucho robo. Saludos para el hermano Edgar Olmedo, también de Tucucho. Entonces, había mucho robo, lo cual es, digamos, la corrupción, la mucha corrupción que puede haber y que de pronto puede haber en muchos lugares. Entonces, había mucho robo, mucha corrupción en la época de Noé. Ya recuerde que Yeshua dijo que la gente solo se dedicaba a comer, a beber, a las fiestas, a los matrimonios, a excesos sexuales. Entonces era todo parecido a lo que sucedía obviamente en la época de Noaj, ¿no es cierto? A propósito, el nombre Noaj en hebreo o Noé transliterado en las versiones significa descanso, ¿no es cierto? Es interesante como su padre vivió 777 años. Jared, si no estoy mal, el papá de Noé vivió 777 años y ustedes saben que el número 7 en la Biblia es perfección. Entonces sí es interesante que 777 fueron los años de vida del papá de Noaj, y justamente el nombre de Noaj quiere decir descanso, quiere decir que iba a llegar ya un tiempo que ya estaba profetizado aún en su nombre, de que con este niño que tuvo Jared
iba a llegar un tiempo donde la tierra iba a descansar justamente de la corrupción y todo lo que estaba sucediendo, ¿no es cierto? Entonces ahí nos da relatos bien interesantes, como que había mucho robo. Dice ahí los hijos de Dios, que ese es un tema bien polémico. Los hijos de Dios vieron, dice, que las hijas de los hombres eran hermosas. Entonces ahí es donde está el debate, ¿no es cierto? Porque hay varias escuelas de interpretación. Algunas escuelas de interpretación interpretan que dice que los hijos de Dios eran los hijos de Set y las hijas de los hombres eran las hijas de Caín, que fue el primer asesino que mató a su hermano Abel, ¿no es cierto? Entonces, esa es una interpretación, pero en realidad, si usted se pone a estudiar bien, ¿por qué a los hijos de Sed se les puede llamar hijos de Dios? ¿Y por qué a las hijas de Caín se les puede llamar hijas de los hombres? ¿No es cierto? Como que no calza mucho, ¿verdad? Sed fue el tercer hijo de Adán y Eva, ¿no es cierto? Después de Caín, Abel. Como murió Abel, Caín fue expulsado. Obviamente le nació a los 130 años después, le nació Set. Ahora, como que no calza que los hijos de Sed se van a enamorar de las hijas del Caín, que aún estaba maldecido. Entonces no tiene mucho sentido que las hijas de Dios, perdón, los hijos de Dios se enamoren o se casen con las hijas del maldecido Caín. No tiene mucho sentido, ¿verdad? Entonces por eso es que algunos dicen que esa teoría no tiene mucho sustento. La otra teoría es de que eran los dignatarios o los hijos, por decirlo así, de los jueces de esa época, de los que tenían poder, de la línea de Sed, que se enamoraron de las hijas de los hombres y les nacieron los gigantes. Pero biológicamente eso tampoco tiene sentido, porque como de hijas de los hombres y de hijos de Sed, ¿cómo es que van a salir gigantes? Eso no tiene sentido dentro de lo que sería el ADN, dentro de lo que sería la biología, como de un hombre normal que sirve a Dios y de las mujeres hijas de los hombres pueden salir gigantes. Entonces aquí viene la otra interpretación que es muy polémica, aceptada por algunos, rechazada por otros grupos. Sin embargo, dice que en realidad ahí se refiere que los hijos de Dios se refiere a ángeles caídos, que justamente según el libro de Enoc, si usted ha leído el libro de Enoc, que son algunos libros en realidad, pero en el libro de Enoc se menciona esta historia. Dice que 200 ángeles a la cabeza de Azazel, que era el jefe de estos ángeles, Hashem les envió al monte Hermón a cuidar la tierra desde el monte Hermón, una parte alta. Y cuando estos ángeles vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas, dice que tuvieron una especie de asamblea en el monte Hermón, según el libro de Enoc, y decidieron pedirle a Dios que también les hagan, como diríamos, angelitas, parejas para ellos, pero Hashem rechazó esa opción, esa posibilidad, y ante ese rechazo de Hashem, ellos otra vez tuvieron una asamblea en el monte Hermón, alzaron, por decirlo así, sus espadas, hicieron un juramento, esos 200 ángeles, y juraron que aunque Hashem les castigue, van a estar unidos, van a estar juntos y van a tomar mujeres como esposas, lo que sería en otro contexto para que podamos entender. Claro que muchos dirían, pero es que cómo los ángeles pueden tener relaciones íntimas con las mujeres, como que no tiene mucha lógica, ¿no es cierto? Pero quiero explicar algo. Entonces, según el libro de Enoc, dice que los hijos de Dios justamente se refiere a los ángeles. Ahora, si usted va a la Biblia, en realidad va a encontrar, por ejemplo, en el libro de Job, que dice que cierto día que los hijos de Dios regresaban al cielo, dice que entre ellos regresó Hasatán, ¿no es cierto?, que significa opositor, o el diablo, como se le conoce en el cristianismo, y es uno de los hijos de Dios que se presentó ante Hashem y le dijo, ¿de dónde vienes? Dijo, vengo de rodear la tierra. Y ahí usted conoce el diálogo, ¿no? Que Hashem le dice, ¿conoces a mi siervo Job? Él dice, claro, si le das todo lo que necesita, ¿cómo no te va a servir? Así cualquiera
fácil te sirve, ¿no es cierto? Y ahí es donde Hashem le dice, bueno, pruébale en lo que quieras, pero no toques su vida. Y usted conoce el relato, la historia del libro de Job. Sin embargo, les comento que ahí usted va a poder encontrar que el término hijos de Dios sí aplica a los ángeles, en ese sentido aunque son creación de Dios, no son engendrados por Dios, porque Dios es espíritu, Dios no es cuerpo, Dios no tiene huesos. Entonces obviamente está hablando en el sentido que son hijos de Dios porque Dios los creó, ¿verdad? Entonces desde este punto de vista, digamos, ya se menciona en la Biblia, en varios textos, a los ángeles también como hijos de Dios. Y al único que se le menciona como hijo de Dios, de lo que yo sé, en el Bereshit, incluso en la genealogía de Adán, es Adán justamente, ¿no? Porque dice Adán, hijo de Dios. Entonces, Adán es hijo de Dios en el sentido que Dios lo creó, ¿verdad? También de Yeshua se habla que es hijo de Dios, aunque ahí hay un debate si lo engendró Dios, según algunas escuelas del cristianismo, según algunas escuelas judías antiguas. Yeshua, el Mesías, era hijo de José y de Miriam, sino que Hashem lo adoptó como el Mesías cuando le ungió con su Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo, cuando estaba haciendo la mikve, la purificación o el bautismo con Juan el Bautista, ¿no? Entonces, pero a lo que voy es que a los ángeles en la Torá se les llama, en la Tanaj, hijos de Dios. A Adán se le llama hijo de Dios. A Yeshua se le llama hijo de Dios. ¿Me explico? Las tres partes. Mientras que al pueblo de Israel pues, se puede decir que son hijos de Dios en el sentido que son como un pueblo adquirido por Dios para anunciar al mundo las verdades o su luz admirable, como dice el apóstol Pedro. O cuando una persona cree en Yeshua, hace una teshuvah o arrepentimiento, comienza a guardar los mandamientos, hace la mideh o el bautismo, es injertado en Israel y también es por adopción, digamos, hijo de Dios. Entonces muchas personas podemos ser hijos de Dios por adopción, porque Él nos ha adoptado por haber creído en Él, ¿no es cierto? Pero en el caso de Adán se le llama hijo de Dios porque directamente Dios hizo el barro, sopló aliento de vida en sus narices y le dio un alma. De igual manera en el caso de Yeshua, porque es el Mesías, también le llama hijo de Dios. Y a los ángeles también en varios textos se les llama hijos de Dios. Entonces aquí es interesante porque dice que estos ángeles, según el libro de Enoch, fueron quienes tomaron una apariencia humana y pudieron tener relaciones íntimas con las mujeres, ¿no es cierto? Y de ahí nacen los nefilim o los nefileos, que son los caídos. Y aquí quiero explicar bien. Ojalá el pastor Chávez, que es el que pidió esta clase, esté escuchando, ¿no? Entonces, quiero explicar aquí bien algo. O sea, los nefileos no son los ángeles caídos. Me explico desde esta interpretación, que a propósito, a favor de esta interpretación, han estado grandes personajes aún del mundo judío, como Filón de Alejandría. En los textos, Filón de Alejandría, que él fue un rabino de una sinagoga. Incluso él fue delegado por Israel para hablar con el emperador Calígula en esos tiempos, porque tenía que pedir unos favores para que no dañen lo que es sobre las sinagogas de Israel en el tiempo del emperador Calígula. Entonces él escribe y dice que en verdad todo indica que los ángeles caídos tuvieron intimidad con las hijas de Caín y nacieron los nefileos. También Flavio Josefo en historia de los judíos, él también favorece esta interpretación porque dice que es verdad que todo indica, de acuerdo a la Torá y a la Torá oral, la Torá escrita y la Torá pi, la Torá oral, de que en realidad los nefileos eran hijos de ángeles caídos, de los ángeles caídos con las hijas de los hombres, pero no de la línea de pronto de Sed, dicen algunos, sino más de Caín, aunque también puede ser de la línea de Sed, ¿no? Entonces, y hay muchos intérpretes del mismo pueblo judío a través de los siglos que sí demuestran esta opción, de que en verdad los nefileos
eran hijos eran hijos de ángeles caídos con mujeres, justamente antes de que se dé el diluvio y todo ese pecado, esa abominación, estaba inundando el mundo y llegando ya al trono de Dios, hasta que llegó un momento que él ya no soportó eso. Entonces, dentro del cristianismo, por ejemplo, el gran teólogo Agustín de Hipona, que escribió 500 libros aproximadamente, él también menciona en uno de sus escritos que dice que él con un amigo, cuando ya él era un obispo, obispo de Hipona, en lo que es del África, un sector del África que pertenecía a la Roma antigua en ese tiempo, también él dice que encontraron un diente que era muy gigante y era de un ser humano, dice él, de un ser humano, y ahí es donde él y el amigo analizaron, estudiaron ese diente, y San Agustín de Hipona llega a decir que ahí él se dio cuenta que en verdad esa parte del Génesis de la Biblia que menciona que los nefileos eran hijos de ángeles. Entonces, para Agustín de Hipona, dentro del cristianismo, si usted no lo sabía, también sí existieron los nefileos o los hijos de los ángeles con mujeres antes del diluvio, porque él llega a decir que de la muela que encontraron de este nefileo, llegó incluso, dice, a darse cuenta que podían sacar muchas muelas de lo que sería un hombre normal en la actualidad. Entonces, aunque muchos han tratado de desviar este tema y de decir que lo que encontró Agustín de Hipona con un amigo era de pronto un diente, una muela o yo que sé, de algún animal del mar, en realidad eso no es así. Otro dato, por ejemplo, un rabino también en el año 135 después de Cristo, cuando Adriano estaba persiguiendo a los judíos, matándolos, crucificándolos por todo lado, este emperador Adriano mandó a llamar hasta el gran rabino que era líder de una comunidad que quedaba en Roma, y él les llevó justamente, dice que les llevó a una cueva, este gran rabino, y le mostró esqueletos de personas que medían 15 metros, y le dijo, mira, si ustedes nos conquistaron a nosotros los romanos es porque hemos pecado, es porque hemos desobedecido a Dios, no hemos guardado sus mandamientos, pero si nosotros hubiéramos guardado los mandamientos de Dios, no nos hubieran podido vencer, porque en la antigüedad nuestros padres vencieron a gigantes como estos, y eso está relatado en la historia de Roma. Hay libros en inglés sobre esos temas que de pronto la gente desconoce. Entonces, dentro de esta interpretación hay muchas fuentes, tanto históricas, tanto judías, tanto cristianas, que obviamente como Flavio Josefo, Filón de Alejandría, Agustín de Hipona, este rabino que les acabo de mencionar, los escritos romanos que hablan de eso, que sí demuestran que hubieron gigantes. Entonces, no puede haber gigantes de los hijos de Sed con las hijas de Caín. No tendría mucho sentido, ¿no? Que se enamore un ecuatoriano y se case con una rusa, no van a salir gigantes, ¿verdad? O sea, o que un creyente en Yeshua se case con una impía, no van a salir gigantes, ¿no es cierto? No tendría sentido. O una mujer virtuosa se case con un hombre bien malo, no van a salir gigantes físicamente, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, sí. Ahora, quiero dejar también en claro lo que yo les mencionaba rato, ¿no? Que estos 200 ángeles caídos, en realidad, ellos fueron castigados por Hashem, según algunos intérpretes, son los ángeles que están en las profundidades, amarrados, por decirlo así, encadenados, para que nosotros podamos entender. La Biblia utiliza a veces figuras literarias para los días del gran juicio de Dios, ¿no es cierto?, donde van a ser sueltos y van a hacer muchas maldades en la tierra. Entonces, cuando hablamos de nefileos, no estamos hablando necesariamente de los ángeles caídos, sino ya más de los hijos de los ángeles caídos, de acuerdo a esta interpretación. ¿Me explico? Lo que llamarían muchos los demonios. Entonces, los demonios son esos seres que no son ni de aquí ni de allá, ni de Dios ni del diablo, ¿no es cierto? Una persona tiene espíritu, alma y cuerpo. Cuando muere,
el espíritu vuelve a Dios, el cuerpo va al polvo, según la Biblia, porque del polvo eres, del polvo volverás, pero el alma va a esperar el juicio, ¿no es cierto? El juicio ante Dios, la nefesh, el alma. Entonces, en el caso de los nefileos, eran gigantes, eran muy malos, eran perversos. Obviamente la semilla estaba mezclada, si es que fuera así. Y obviamente en el caso de ellos tenían un ADN bien dañado, bien destruido, bien degenerado, mutante. Entonces ahí ellos serían lo que nosotros llamaríamos en la Biblia los demonios. Usted recuerda que Yeshua muchas veces expulsó demonios, ¿verdad? Expulsó demonios, por ejemplo, habían hombres poseídos, mujeres poseídas, incluso hay unos donde Yeshua dice, ¿cómo te llamas? Y dice, me llamo Legión porque somos muchos, y ellos piden ir a los cerdos, ¿no es cierto? Y Yeshua permite que vayan a los cerdos, libera al hombre, pero esos muchos demonios van donde los cerdos, y estos cerdos caen y se mueren, ¿no es cierto? Entonces, estas, no sé cómo decirlo, si espíritus y almas, algo parecido a eso, de pronto para que me entienda, son las almas, por decirlo así, de los nefileos que quedaron vagando en la tierra cuando fueron eliminados por Dios en el diluvio. En el diluvio. Ahora alguien dirá, pero Yeshua dice en el Evangelio que cuando sea la venida del Hijo del Hombre serán como ángeles de Dios que ni se casan ni se dan en casamiento, ¿no es cierto? Porque recuerden que en la Torah hay una ley que se llama la ley del levirato. ¿Qué era la ley del levirato? O es la ley del levirato. En la Torah, cuando un hombre se casaba obviamente con su esposa, no podía tener hijos y moría y la viuda quedaba sin hijos. En la Torah, aunque usted se sorprenda, era ley. El hermano menor de este hombre que ya falleció tenía que casarse con su cuñada. Le guste o no le guste. Tenía que casarse porque tenía que darle descendencia. Y si moría este hombre, el otro hermano menor tenía que casarse. Y así hubo una historia en Israel donde una mujer llegó a tener 7 esposos, 7 hermanos, que shalom para Flor también, Guianes, que está escuchando. Entonces, esta mujer llegó a tener 7 esposos y todos eran hermanos porque morían sin dejar descendencia y tenían que cumplir la ley del levirato, ¿no es cierto? La ley del levirato. Si usted lee el libro de Ruth, a propósito, donde está la historia de Boaz y Ruth, ahí usted va a encontrar mucho del tema de la ley del levirato, ¿no es cierto? Entonces, le preguntan a Yeshua, y cuando sea el tiempo del fin, ¿de cuál de estos 7 hombres, que fueron todos hermanos, ¿no es cierto? ¿De cuál de esos 7 hombres va a ser esta mujer esposa? ¿De cuál? Y parece una pregunta lógica, y ahí Yeshua va a responder, dice, de ninguno de ellos, dice, y erráis porque no conoces las escrituras. Y ahí dice, porque ahí serán como los ángeles de Dios, que no se casan ni se dan en casamiento. Pero aquí quiero advertir algo. A simple vista pareciera Yeshua, decir que los ángeles no pueden tener intimidades, pero según el mismo Filón de Alejandría, según el mismo Flavio Josefo y otros eruditos, sí pueden. Y según ciertos grupos cristianos, incluso Yeshua lo que aquí está diciendo es que los hijos de Dios que le obedecen, los ángeles de Dios que le obedecen, no se casan ni se dan en casamiento, porque eso está prohibido dentro de lo que es el estatus de los ángeles. ¿Me explico? De la creación de los ángeles. Entonces, los ángeles no pueden casarse, no tienen parejas. El hombre y la mujer sí puede tener, de hecho, el primer mandamiento en la Torah de los 613 es reproducirse, tener pareja, ¿no es cierto?, para poder reproducirse. Entonces, Yeshua lo que está diciendo es que los ángeles de Dios, que le obedecen a Dios, no se casan ni se darán en casamiento. De igual manera, los que le temen a Dios, le creen a Yeshua, en su resurrección, en la primera resurrección, cuando estén con Dios, igual ellos no van a darse ya en casamiento, porque eso ya no va a haber en esa época del tiempo del fin, como quien dice. Pero ahí Yeshua está diciendo que los ángeles de Dios, los que obedecen a Dios, no se casan ni se dan en casamiento.
no está hablando de los ángeles caídos. Vale la pena aclarar eso, ¿no es cierto? Vale la pena aclarar eso. Ahora, ¿por qué mencioné esto? Es justamente porque Yeshua dice que como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, ¿qué habían los hijos en la época antes del diluvio, prediluviana? Dice que había mucho robo, mucha corrupción, que eso usted lo ve por todo lado en el mundo en la actualidad. En cada generación, de hecho, se va poniendo peor las cosas. También Yeshua dijo que la ciencia aumentará. Usted ha visto que de pronto, según el judaísmo, les doy un dato, según la línea judía antigua, desde 1840 que comenzó en la tierra la industrialización, ya la ciencia comenzó a aumentar en base a la voluntad de Dios, según el judaísmo, que es muy importante este tipo de interpretaciones, de entenderlas. Desde 1840 es que la ciencia comenzó a aumentar dentro del judaísmo, pero ahora podemos ver que en 20, 30 años la ciencia ha aumentado a pasos gigantes, ¿no es cierto? Entonces Yeshua dijo la ciencia aumentará a tal punto que nosotros podemos vernos por un celular, dialogar por un celular, estar conectados como ahorita lo estamos. Algo que yo recuerdo cuando salió la película Volver al Futuro, algo parecido había en la película, y yo decía cómo me encantaría en esa película Volver al Futuro, cuando hablaba el artista en la pared y le salía ahí una pantalla y hablaba con la familia, que eso haya, pero ahora hay mucho más de lo que hay en esa película y vendrán muchas cosas más. Entonces, quieren incluso implementar el 5G, que usted sabe es un nivel de tecnología mejor que la 4G que hay ahorita, y unos debaten que es buena, otros dicen que es mala. Entonces, el punto es que Yeshua dijo la ciencia aumentará. Otro tema que Yeshua también dice es que habrá muchos terremotos, muchísimos terremotos, y eso ha habido cualquier cantidad, la tierra necesita tal vez regenerarse, incluso ha habido muchas erupciones volcánicas. El amor de muchos se enfriará, también dice Yeshua, lo cual también es una gran realidad. Pero lo que yo me enfoco ahorita es justamente en este punto, que aparte de que se casan y se estén dando en casamiento, bebiendo, comiendo, lo que es solo placeres para el cuerpo, para el soma, para el cuerpo, o las ares del cuerpo, la carne, mejor dicho, las ares. También algo interesante que estamos olvidando desde mi perspectiva es los gigantes del Génesis, del Bereshit, que justamente, porque dice como en los días de Noé, como eran en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué había en la época de Noé? También habían gigantes, ¿me explico? Habían gigantes, y de pronto muchos se olvidan de este punto, de que de pronto para que venga Yeshua también, aunque le suene loco lo que le voy a decir, es posible que tenga que haber gigantes en la tierra, ¿me explico? Es posible, porque todo eso era parte de la época prediluviana. De hecho, si yo les leo la Torá, aunque ya lo leí, pero una partecita dice que estos seres, estos hijos de Dios, eran preexistentes. Yo tengo aquí la Torá Emed, a propósito, no tengo una versión de una Biblia, aunque las versiones de la Biblia son buenas, pero yo tengo la Torá Emed, la Torá verdad. Emed quiere decir verdad, que es ya más una traducción directa del texto hebreo oficial de Israel para las comunidades sefarditas de hablas españolas. Entonces, aquí dice que estos seres eran preexistentes. Usted sabe que preexistente es antes de que existan, ¿no es cierto? Es como cuando Hashem dice algo, aunque se dé en 2000 años, pero ya lo dijo, ya preexiste porque ya está en su palabra. Entonces dice que estos hijos de Dios eran preexistentes y cohabitaron con las mujeres y les nacieron hijos, los gigantes, o en la versión suya de hecho dice gigantes. En griego es gigante. Pero no sé por qué razón los traductores de la Biblia al castellano no lo traducen como debiera ser en castellano, lo dejan gigante en griego, lo transliteran nada más. Pero si usted se va al Strong, al diccionario Strong, que es el más aceptado en palabra por palabra como diccionario de la Biblia, usted va a encontrar que gigante lo que en realidad significa es mutante.
mutante, ¿verdad? Como esos seres de los dibujos animados que a veces a los niños les gusta ver, que tienen 3 ojos, que tienen cosas medias raras, mutantes. Entonces, un gigante en el griego es un mutante, un mutante. Eh, y aunque usted también se sorprenda, igual es la palabra héroe. Por ejemplo, hoy es muy común escuchar los héroes, los héroes, los héroes, y está bien. Pero si usted va a la palabra original, los héroes aplicaba dentro del contexto griego con seres que eran mitad dioses, mitad hombres, de acuerdo a la creencia griega. Les pongo un ejemplo. Hércules. Usted le va a ver a Hércules, el hijo de Zeus y de una mujer. Entonces le va a ver a Hércules como un héroe, ¿no es cierto? Un mutante, en otras palabras, les estoy diciendo. Va a encontrar a muchos personajes en la mitología griega que eran hijos de Zeus e hijo de mujeres y eran héroes. Entonces no es que eran héroes en el sentido como hoy uno lo entiende a la palabra, porque justamente los traductores de la Biblia no le traducen como debiera ser tal vez esta parte, sino que le transliteran. En vez de traducirle gigante, mutante, que debiera decir las versiones, les nacieran los mutantes, dice los gigantes, como es en el estilo griego, ¿no? Entonces, nefileo es la palabra original y significan caídos, caídos. Ahora, según algunos comentaristas también, Hashem eliminó a los nefileos para cuidar el ADN del Mesías. ¿Me explico? Bueno, nosotros hoy hablamos de ADN porque entendemos un poco de eso, pero tal vez hace 100 años atrás nadie hubiera entendido del ADN. Pero hablando en otro contexto histórico, según algunos comentaristas, Hashem, al enviar el diluvio al ahogar a estos nefileos, hijos de los gigantes, o de los ángeles caídos con las mujeres, prácticamente lo que estaba es guardando y protegiendo el ADN del Mesías que tenía que venir en el plan salvífico, como ya le había prometido a Adán y a Eva, ¿no es cierto? Entonces, esto es interesante explicarlo. Ahora, otro dato interesante, por ejemplo, si usted va un poco a la arqueología, si usted va a estudiar incluso la mitología griega de Homero, si va a leer la Ilíada, ciertos textos que en el colegio son muy común leerlos, pero si usted va también a la arqueología, que ya la arqueología trata con datos históricos reales, va a encontrar, por ejemplo, en ciudades griegas que se han hundido en los mares y en otros lugares, va a encontrar, por ejemplo, figuras como el Minotauro, tallados en las paredes. Entonces, un minotauro es lo que nosotros de pronto diríamos mitad toro, mitad hombre. ¿Me explico? Mitad toro, mitad hombre. El centauro, mitad hombre, mitad cabra, ¿no es cierto? Incluso usted le va a ver con cachos, y en la figura griega desde ahí viene también lo que es el diablo con cachos, con el dios Pan que tenía cachos, tenía rabo, se vestía de rojo, todo eso, ¿no? Entonces ya va a ver ahí que todo parece indicar que muchos griegos, aunque estaban mal en muchas cosas, pero había cosas que estaban bien, todo parece indicar que ellos vieron este tipo de seres en algún momento. Bueno, yo llamo griegos para que nos ubiquemos el contexto geográfico, ¿no? Pero obviamente estamos hablando de miles de años atrás, antes de Moisés incluso. Entonces, donde sí se ve que hay personas que vieron este tipo de seres que eran mitad cabra, mitad hombre, mitad toro, mitad hombre. Usted puede ver incluso las sirenas y mucho de ese tipo de datos, ¿no es cierto? Entonces va a encontrar en la arqueología, que es lo que yo diría en este caso amerita más mencionar, va a encontrar datos arqueológicos interesantísimos. Entonces, ¿cómo es que los vieron? ¿De dónde salieron? Y tal vez por eso ellos llegaron a creer que en verdad en el Monte Olimpo había un dios, o los 12 dioses que había en el Monte Olimpo. El principal era Zeus, el dios del trueno, y estos dioses, según las creencias griegas, sí podían tener relaciones sexuales con hombres y con mujeres, y les nacían hijos mitad dios, mitad mujeres. Lo que diríamos nosotros en teología la unión hipostática, ¿no es cierto? La unión hipostática quiere decir que alguien puede ser 100% hijo de un dios y 100% hijo de una mujer. Por tanto, es 100%
Dios y 100% hombre. Eso sería la unión hipostática en teología, ¿no? O según otros comentaristas, 50% Dios, 50% hombre, de acuerdo al concepto griego, lo quiero aclarar, porque ese no es un concepto hebreo antiguo, no. Entonces, aquí los nefileos estamos viendo, según varios datos, que en realidad todo indica que sí existieron, que eran gigantes, que incluso llegaron a mezclar su semilla a tal punto que llegaron a tener relaciones sexuales con animales, lo cual es prohibido en la Torá. Llegaron a mezclar sus semillas. Recuerden que en la Torá, por ejemplo, hay mandamientos que dice, tú no puedes, cuando siembres en tu tierra, en tu campo, dice Hashem, no puedes sembrar 2 semillas a la vez. Si vas a sembrar en una cuadra algo, tiene que ser exclusivamente, por ejemplo, si vas a sembrar choclos, siembre choclos. Si vas a sembrar papas, siembre papas. Si vas a sembrar aguacates, siembre aguacates. De acuerdo a la Torá es así, pero claro, el hombre que generalmente desobedece a Dios o no conoce sencillamente, porque hay mucha gente que puede no conocer la Torá. Entonces a veces siembra en el campo, en la misma cuadra de terreno, le pone el frijol, le pone el choclo, le pone la arveja, me explico, y parece buena idea, pero eso es mezclar las semillas, según la Torá, no se puede hacer eso. De igual manera, los injertos en la Torá está prohibido, lo que es los transgénitos y todo lo demás, porque Dios dice no mezclarás la semilla. Entonces el hombre no puede tener intimidad sexual con un animal, tiene que tener intimidad sexual con la esposa que Dios le dé, eso sí, porque eso es lo natural, lo correcto. Entonces estos nefileos o ángeles caídos, según varios personajes, por eso los vuelvo a recalcar, como Filón de Alejandría, que fue un rabino contemporáneo de Yeshua y del apóstol Pablo, que no creía en Yeshua, pero era director muy importante en Israel, el mismo Flavio Josefo en Historia de los Judíos, el mismo Agustín de Hipona y otros, dicen que en realidad estos gigantes sí fueron hijos de ángeles caídos, esos 200 ángeles caídos que juraron en el monte Hermón rebelarse contra Dios porque Dios no les dio compañeras y tomaron mujeres. Ahora, esa mezcla, ese ADN, es lo que Hashem destruyó justamente en el diluvio. Y todo apunta, como dice la Torá Emed, la Torá verdad, el texto hebreo original dice, estos hijos de Dios preexistentes se unieron a las hijas de los hombres y les nacieron los nefileos o los caídos. En su versión diría los gigantes, pero si usted le traduce al castellano serían los mutantes, les nacieron los mutantes. ¿Por qué? Porque el momento que usted o alguien puede hacer un experimento, como hacen muchos en nombre de la ciencia, hacen muchos experimentos prohibidos por la Torá, pueden mezclar la semilla de varios seres, varios animales, pueden salir mutantes, obviamente, y eso puede suceder. Entonces, esa pregunta yo quería un poquito responder desde este estilo, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente dice Yeshua que así como fue en los días de Noé, así será la venida de los hijos de los hombres. Perdón, así será la venida del Hijo del Hombre en su parusía o en su segunda venida. Entonces ya da las señales, la ciencia aumentará, lo cual se ha dado, terremotos, lo cual se da, la gente solo se dedica a comer, a beber, a los placeres de la carne, se da. También dice Yeshua que había mucho robo en la época de Noé, había mucho robo, lo cual es mucha corrupción también. Por ejemplo, el no compartir las cosas teniendo en abundancia es otra forma de robar, de acuerdo a la Torá, ¿no es cierto? De acuerdo a un hombre puede ser un buen negocio, pero de acuerdo a la Torá, no dar de lo que sobra es otra forma de robar. No compartir cuando usted tiene bastante en bodega es otra forma de robar ante Hashem, en la ley de Dios. Si usted tiene un terreno según Dios, según la Torá, y pasa un extranjero que está hambriento, o una viuda, o un huérfano, de las 4 esquinas de su terreno, puede acercarse según la Torá y comer y saciar su hambre. Es orden de Dios. Dios dice, si tú tienes un terreno, y por ejemplo, como en Ambato, hay Claudia es un ejemplo, y pasa un extranjero, una viuda, un huérfano que no tiene que comer, de acuerdo a la Torá, puede coger de las 4 esquinas las Claudias y saciar su hambre. Lo que Hashem le dice es, no te puedes llevar nada. Sacia tu hambre, pero no te lleves nada. Entonces, si usted va a hacer algo así, que no le sugiero porque aquí hay democracia, no hay teocracia,
asegúrese de que el dueño del terreno conozca la Torá, porque si no le va a decir que usted está haciendo algo indebido, ¿no? Entonces, digamos, en la Torá, en la ley de Dios es así. En la ley de Dios es así, había mucho robo, mucha corrupción. Y lo que falta, en mi opinión y en opinión de algunos, sería que haya gigantes también, para que se dé la venida de los hijos de los hombres. Y no es que quiera que parezca esto una película de Hollywood, no. Pero miren, grandes personajes o directores de cine de Hollywood, como Steven Spielberg y otros más, que han hecho grandes películas como Viaje a las Estrellas. ¿Se acuerdan del señor Spock, que incluso saludaba así con la bendición sacerdotal? Esa es la bendición sacerdotal, ¿no? Donde Hashem le ordena al Cohen Gadol, sumo sacerdote Aarón, decir, así bendecirás a Israel. Y Jehová esté sobre ti, alce sobre ti su rostro y te dé paz, ¿no es cierto? Y te dé shalom. Bueno, todo lo que es la bendición sacerdotal. Y tenía que poner los dedos en esta forma que da la idea de la letra Shin en hebreo, que la letra Shin es fuego que purifica. Entonces, digamos, no sería raro en algunas opiniones que para que se dé la venida del Hijo del Hombre también tengan que aparecer ya gigantes en la tierra. Ahora, muchos obviamente que utilizan la razón es buena, pero en su justa medida. La fe es buena, pero también en su justa medida. Pero hay cosas que nuestra mente y nuestra fe no van a poder captar, porque ya son cosas de Dios. Entonces, Dios dice muchas veces, aunque tú no entiendas lo que yo te digo, hazlo. Porque si no lo haces, vas a caer en maldición. Si me obedeces, vas a caer en bendición. Saludos para William Chela también, que me está escuchando. Si no recuerdo mal, él es una autoridad en Guaranda. Gracias por escucharme. Para Lorena Erazo también, que está desde el Tingo. Gracias por escucharme, Lorena. Entonces, pueden haber gigantes. Ya en las películas de Hollywood, muchos se asustan, por ejemplo, cuando salió la última versión de Noah, ¿no es cierto?, de Noé, y se asustaron como Dios envía a unos ángeles caídos a ayudar a Noé a construir el arca. Entonces muchos cristianos se asustaban y decían, pero ¿dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde dice eso la Biblia? Y quieren que todo esté en la Biblia, que digan en la Biblia que existe Guaranda, que digan en la Biblia que existe Quito, que Francisco Pizarro vino en 1532 al reino de Quito. Nada de eso está en la Biblia, pero son realidades. Hay cosas que son orales y son reales. En la Biblia está lo básico, lo más importante, digamos, ¿no? Entonces no sería nada raro como, según algunas opiniones, por ejemplo, hoy se escucha hablar mucho de ovnis, objetos voladores no identificados. Hay demasiada gente, demasiados testimonios, sobre todo desde Roswell, de mucha gente que aún con las cámaras antiguas de video, de fotografía, hay evidencia que es bien difícil negar que sea montaje, o sea, muy difícil. Entonces, hay mucha información oculta, incluso en Las Vegas. Ustedes saben cuando cayó este famoso ovni. Bueno, el hombre le llama objeto volador no identificado, no porque sea un ovni, sino porque el hombre, al no entender eso, le pone así ovni. Pero en Las Vegas, ustedes saben, si usted se pone un poquito a averiguar lo de Las Vegas, ahí cayó lo que se llama un ovni, y uno de los que incluso estuvieron ahí en el año 2010, él habló ahí ante el mundo. No recuerdo el nombre de este hombre, pero él dijo que él fue uno de los que entró a ese ovni, y a los 18 meses después de entrar a ese ovni, en Estados Unidos inventaron el microchip, lo que hoy usted utiliza en el celular y en muchas cosas. Ya descubrieron en Estados Unidos, después de Roswell, si no estoy mal, que fue en Las Vegas, y que era una zona muy cercada por los militares, donde nadie puede entrar. Entonces descubrieron el microchip. ¿Me explico? Descubrieron el microchip. Incluso los Estados Unidos formó una agencia o una oficina especial para temas de objetos voladores no identificados, y mucho la ciencia de los Estados Unidos, según algunos eruditos, avanzó bastante a raíz de esta nave que cayó en Las Vegas. Ahora, aquí viene lo que es polémico para muchos, ¿no? Que según algunos intérpretes, y yo no digo que sea así o no sea así, pero les doy el dato, posiblemente los que manejan estas naves son los nefileos. ¿Me explico? Los nefileos. Entonces, ¿cuáles son los nefileos? Ubíquese bien. Los demonios que usted llama o comprende en la Biblia, esos serían los nefileos, los caídos.
No los ángeles caídos serían los padres de los nefileos, pero los ángeles están atados en prisiones de oscuridad, pero los nefileos, los hijos de los ángeles caídos con las mujeres, ellos, como no son ni de aquí ni de allá, ni de Dios ni del diablo, porque es una mezcla prohibida, ellos justamente son los que quedaron vagando, sus espíritus, sus almas, por decirlo así. Saludo también para Junita, que está escuchándonos, Yanita, de Cuba, ¿no es cierto? Ya. Entonces, miren, estos nefileos, estos espíritus de ellos serían los demonios, que no tienen acceso al cielo ni al infierno. Y como vivían en un mundo de pecado tan corrupto, ellos necesitan cuerpos para volver a pecar, porque extrañan su naturaleza pecaminosa, pero al no tener ya carne o sarx o soma o cuerpo, ellos necesitan de poseer a personas que violenten su cuerpo con pecados terribles ante Dios, con pecados que Dios los aborrece, los abomina. Entonces, una persona que vive una vida bien terrible en contra de la voluntad de Dios, según la Biblia, es fácil presa de que un demonio, el espíritu de un nefileo, le posea. Y obviamente, alguna manera hay que puede hacer contacto con el cuerpo y puede sentir el pecado también este nefileo. ¿Me explico? O gigante, o héroe, o mutante, que es lo mismo, ¿no es cierto? Pero en el hebreo la original es nefileo. Entonces, Yeshua expulsó muchos demonios. Y recuerde que Yeshua también dijo algo interesante, ¿no? Dijo que cuando un espíritu maligno o un demonio sale de una persona, si esa persona no corrige su vida, ese espíritu va a tratar de volver a esa persona, porque esa es su casa y la extraña. Y dice que si una persona no corrige su vida y otra vez se empeora, este demonio puede venir con 10 peores a habitar en esa casa o en esa habitación. Entonces, quiero concluir con esto, ¿no? Entonces, un demonio es lo que nosotros llamaríamos un espíritu del ángel, de los nefileos. De los nefileos, que al ser ahogados, al morir en el diluvio, esos espíritus de ellos que habitaban en un cuerpo mutante no tenían dónde irse y quedaron vagando. Y obviamente cuando ellos buscan cuerpos para poder pecar, y cuando la persona violenta el templo que Dios le ha dado, que es su cuerpo, con pecados terribles lo va a poseer. De hecho, ya por ejemplo, si usted incluso estudia la filosofía, va a encontrar que Sócrates habla un poquito de esto, ¿no? Aún Platón, aunque ellos como no conocían la Torah, van a hablar desde otra perspectiva, perspectiva van a hablar ellos, pero un poquito la idea da lo mismo, ¿no? Entonces, esos mis queridos amigos, que quería explicar lo que el pastor, uno de mis estudiantes me solicitó de tema, justamente de los nefileos, y que tiene que ver con esto de los tiempos del fin. Y sí, las señales se están dando como en los tiempos del fin, como en la época de Noé. Porque recuerden que Yeshua siempre pone ejemplos interesantes. Dice, no, cuando Él va a morir en la cruz y va a resucitar al tercer día, dice, por ejemplo, no le será dada más señal que la del profeta Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre. Y de ahí volvió, ¿no es cierto?, a vivir, como quien dice. Yeshua volvió a la vida 3 días y 3 noches. También dice, destruir este templo y en 3 días lo levantaré, poniendo como ejemplo su cuerpo con el templo que estaba reconstruyendo ya o estaba mejorando, digámoslo así, Herodes, ¿no es cierto? Y ahí es donde le dijeron, pero 40 años demoró reconstruir ese templo y tú dices que en 3 días, pero no le entendieron que él estaba hablando de su propio cuerpo, como efectivamente sucedió. Lo crucificaron los romanos y Yeshua resucitó al tercer día, ¿no es cierto? Entonces Yeshua dijo, como en los tiempos de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero no se olvide de esto, que en los tiempos de Noé habían gigantes, que ese es el punto al que yo más quiero darle sobre valor en este estudio. Porque lo demás usted ya sabe, hay mucha corrupción en el mundo, mucho robo, mucha degeneración sexual, la gente más piensa en comer, en beber, en placeres. Entonces, sin juzgar a todos, porque hay gente que sí teme a Dios también. Entonces, pero algo que falta también, que tiene que haber para que sea la venida del Hijo del Hombre, tiene que haber gigantes. Sí, gigantes. Y usted puede leer a Josefo, puede leer a Filón de Alejandría,
Puede escuchar videos, les sugiero como Jim Stanley en este tema, él da temas históricos muy puntuales, incluso citas bíblicas muy puntuales. Puede ir a historia de los judíos, puede leer incluso a Agustín de Hipona, etcétera. Y va a encontrar que esto, aunque suene loco, no de pronto no es tan loco. Recuerde que no lo sabemos todo. Así que esos mis amigos y amigas, espero que hayan disfrutado del tema. Recuerden que nada está dicho en estos temas, solo Hashem tiene la autoridad. Shalom.